decía, hago dos encuentros. Normalmente el segundo, ahora vamos a afinar los textos, los trabajos, y después ya ahí ustedes van a quedar solitos, pero vamos a estar conectados permanentemente, así cualquier duda, cualquier consulta, ustedes no tengan vergüenza, no tengan miedo, pregunten, todo lo que tengan que preguntar. Yo en el medio les voy a ir pasando alguna otra cosita, tengo un par de videos. Lo que pasa es que es como esto, vieron, es muy difícil salir de la clase presencial, donde nos encontrábamos 4 horas, y ahí yo tenía, o sea, uno puede hacer una estrategia diferente con ustedes, a vernos así, ¿no? Digamos, por una pantalla y tener un contacto por correo. Pero bueno, más que nada sepan que pueden contactarse siempre en cualquier momento y sacarse las dudas y las preguntas que ustedes tengan para hacer. La primera unidad que yo les decía es que es como el enfoque, es digamos, el origen, la base de este espacio curricular, definido como un EDI. Yo creo que para mí es muy importante arrancar con la introducción a la historia para todos los profesorados de historia, para aquellos que quieren también conocer, investigar sobre la historia, está muy bueno como un puntapié inicial. La metodología, más allá de hacer algunos tipos de actividades que vamos a hacer a través del campus, también va a ofrecer alguna cuestión de videos. Yo tengo un par de materiales, tengo varios materiales, pero bueno, voy a hacer una selección de eso. Les voy a subir durante la semana, no tengan miedo que eso no van a ser actividades, sino que van a ser apoyo para que ustedes, si en algún momento tienen tiempo y lo pueden ver, son videos bastante cortos, es decir, hay uno que por ahí quizás ya lo han visto, que fue una charla que hizo Felipe Piña en uno de esos encuentros de la red TEX, ¿no? En Buenos Aires, que respondió la pregunta, ¿para qué sirve la historia? ¿No? Que es interesante, y él le va a dejar una definición, ¿no? Digamos, como cualquier profe de historia, de que lo que le va a pasar a ustedes también, ¿no? Cuando estén en el colegio, cuando tengan que dar clases, ¿no? Es decir, con el vecino, el amigo, que agarre y le pregunte, ¿para qué me sirve la historia? Por eso, para esta primera parte, yo seleccioné a los 4 historiadores pesados, ¿no? Que había ahí, en esa ya selección de textos que había, ¿no? Porque en realidad cuando uno engancha historiadores puede, digamos, leer sobre bastantes, digamos, hay bastantes historiadores que inclusive ustedes van a seguir leyendo en su formación, ¿no? Historiadores de diferentes escuelas, inclusive, ¿no? La escuela marxista, las escuelas positivistas, ¿no? La escuela crítica, la escuela revisionistas, ¿no? Bien, ustedes tienen ahí en la selección 2 historiadores que son los fundadores de la escuela de análisis, ¿no? Que es la que da inicio a la ruptura de el tema de la historia, precisamente como algo científico, como algo de investigación, y no tanto como algo novelesco, ni de literatura, ni de un diseño, digamos, preparado para contar simplemente un hecho. Esos 2 son Marc Bloch y Fernand Braudel. Marc Bloch, que si ustedes tienen un trabajo para definir y un texto, yo tengo el libro completo, si alguien lo quiere, me lo pide, se lo paso. Él escribe un libro que es, ¿cómo les podría decir? Es realmente la introducción a la historia, porque así se llama el libro, y él comienza a definir algunas cuestiones que son claves, ¿no? Yo les voy a compartir la pantalla para que, no sé si ustedes ingresaron al campus, a ver si me deja el... Sí, no sé si... Ahí ustedes lo están viendo. Acá. Bueno, este es el campus. Ahí está el primer video que hicimos. No sé si lo están viendo. ¿Me pueden decir? Sí. No, profe. ¿No? No, no sé. Ahora intento otra vez. A ver. Esperen un cachito. No se me desesperen. Ahí está. Ahora lo van a ver. Ahí sí. Bien. Fíjense, acá está el campus, ¿verdad? Dice primer encuentro, tienen el video,
que hicimos de la clase anterior, ¿no? Donde presentamos la materia, hablamos sobre el programa, y ahí comienzan a tener las actividades. La primera actividad para arrancar es la del texto de Mark Bloch. Ustedes pueden arrancar por cualquiera, ¿sí? O sea, no significa, no hace falta que sigan el orden. Yo se las dejo como orden porque, digamos, para ustedes podría ser más sencillo, digamos, arrancar como desde el inicio. Pero ustedes quieren arrancar por el texto de Julio Arostegui, no hay problema. ¿Está? Simplemente hay un adjunto que es las actividades, ¿no? Y fíjense que del texto de Mark Bloch, que ustedes ya tienen en la bibliografía, el libro se llama Introducción a la Historia, ustedes lo que van a hacer es precisamente eso, ¿no? Conocer a este señor, a Mark Bloch, principalmente. O sea, ustedes, no sé si por ahí lo conocían o no, pero bueno, él es francés y tiene que ver con la escuela de los anales, ¿no? Al igual que Fernand Braudel, pero, digamos, sería como el inicio para ustedes, ¿no? Como el texto que le va a dar inicio, ya que ese texto ustedes van a desarrollar estas cuestiones que tienen que ver con la historia, los hombres y el tiempo, ¿no? Es decir, aquí, porque él va a decir que toda la historia se considera como algo fundamental por la cuestión de los hechos. El segundo texto es el de Edgar Carr, ahora se los comento cada uno, pero ustedes lo vean acá. Edgar Carr es el que define qué es la historia, ¿no? Y se basa en algunas cuestiones que tienen que ver cómo de las ciencias sociales se desprende y se comienza a analizar la historia como algo elemental, tratando de justificar eso. Por eso les voy a subir el video de Felipe Piña, que también les va a dar una mirada y una idea de qué es la historia, para qué sirve la historia. Y el tercer texto y el tercer trabajo es el de la actividad, ¿no? Es de Fernand Braudel, que es sobre la famosa la larga duración, ¿no? Que Braudel lo que hace es, él va a ser director de la revista de Anales, es decir, va a ser director de esa nueva escuela o esa nueva epistemología de enseñar y difundir la historia. Lo que va a analizar es la cuestión del tiempo, ¿no? Cómo se desarrolla el tiempo de la historia. Ahora les voy a dar un ejemplo sobre eso también. Y el último texto es el de Julio Arostegui, que es español, ¿no? Y que él habla sobre algo que es esencial, que después ustedes, cuando vean que sea un profe de historia, se van a acordar mucho de esto, porque habla sobre el método, ¿no? Él habla sobre la cuestión de las teorías y las cuestiones del proceso metodológico. Y qué fuerza tienen las fuentes, ¿no? Las fuentes dentro de la historia, que hoy, ustedes fíjense que con el pasaje del tiempo, cada vez tenemos mejor calidad de fuentes históricas, ¿no? Si ustedes... Profe, Sí. ¿dónde están esos textos, profe? Porque yo estuve leyendo el programa y es como que me perdí un poquito, o en el módulo también. Bueno, viste cuando vos abrís el módulo, ya lo tenés al módulo, ¿verdad? ¿Lo bajaste? Sí, profe, sí, sí. Bueno, cuando vos abrís el módulo, después del programa, comienzan estos textos. Ah, ¿Sí? No recuerdo el orden, creo que están por orden alfabético, ¿me entendés? claro. Pero todos estos textos que estamos hablando, más dos que no los tomamos, que es el de Massimotti y el de Jacques Le Goff, no están. O sea, digo, están, pero no vamos a trabajar, ¿sí? Está bien, después vas a ver que están los textos de la segunda unidad y los textos de la tercera unidad, así, ¿sí? Ah, perfecto. Gracias, Están todos en el módulo, ¿ok? Si tenés algún dato, no lo encontrás, me avisás, pero están. Me quedé pensando en, el tema de la escuela de los anales. Por eso les dejé estos, y se los traté de acomodar de esta manera, para que ustedes puedan arrancar con Mark Bloch, que él habla sobre, bueno, recién les decía, ¿no? El libro se llama Introducción, escribió varios libros, pero Introducción a la Historia es realmente la presentación de lo que es la historia para él. Un francés creó el movimiento, o hizo realmente, dio inicio a la escuela de los anales, que es una de las corrientes historiográficas, sacando el positivismo, es la corriente historiográfica, digamos, que pone, ¿cómo les podría decir? Pone en jaque todo lo que el positivismo y hace una mirada más revisionista, es la primera que hace una mirada más revisionista,
y comienza a difundir. Pero ¿qué pasa? La Escuela de los Anales, o sea, nosotros la estudiamos porque es la introducción a este tipo de historia, la historia que nosotros comenzamos a trabajar y a aprender, es una historia bien occidental, ¿no? Está marcada por la cuestión occidental. Hoy, yo les voy a ser honesto, hay algunas corrientes de revisionismo que están planteando más una historia, digamos, que pone como eje a las, digamos, a la cultura americana, por ejemplo, ¿no? Son más revisionistas, por algunas cuestiones que tienen que ver con los principios de la antropología, de la aplicación de las cuestiones también de la etnografía, la cuestión cultural. Entonces, hay escuelas hoy de historiadores que están trabajando más como mirada los ejes de, ¿cómo les podría decir? Las cuestiones americanas. Apelando a una construcción, ¿no? Que es la de los pueblos originarios, donde obviamente tienen toda una cultura muy rica para aprender, pero que es un proceso que hay que comenzar a elaborar, ¿no? Las epistemologías del sur, así se llaman, en el currículum de la escuela rionegrina viene para trabajar bastante eso, pero está en un proceso. Yo creo que, yo la otra vez le decía a la directora que está bueno agregarlo para ustedes en cuarto año, este proceso de ir trabajando las epistemologías del sur, que tiene un referente que es brasilero, que se llama Boaventura de Sousa Santos, y que trabaja todo lo que tiene que ver con la historia, sin tanto mirar el mundo occidental, más bien mirando el mundo desde América. Es un proceso en construcción, pues recuerden que, lamentablemente, digamos, la llegada de los americanos al continente, perdón, de los europeos al continente, fue un choque de cultura, y una cultura avasalló a la otra, entonces es como que se comienza a reconstruir todo. Pero es una buena mirada, ¿no? Para aprender. Igual, les comento, hay historiadores marxistas ingleses, franceses, alemanes, revisionistas de la historia crítica, que han escrito sobre el continente americano y han escrito sobre la cultura americana. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es digamos, la versión que da esta epistemología del sur? Es que es una mirada europea, es una mirada occidental. Entonces la idea es que la creen historiadores o que la empiecen a formular historiadores con una mirada americana, ¿no? Y especialmente americana y del sur, ¿no? Porque recordemos que el continente americano en el norte también tiene una mirada muy arraigada al europeo o al occidental. ¿Por qué? Entonces te van a preguntar, ¿por qué tomamos esto como inicio? Porque es la introducción a todo lo que tiene que ver con la historia que conocemos y que también se va a difundir, que es la Escuela de Anales, que es la primera mirada de la historia revisionista, la historia crítica, ¿no? Deja de ser esa historia de novela, esa historia más ¿cómo les podría decir?, de cuento, y pasa a ser una historia más científica, ¿no? Por eso, los primeros 3 capítulos son muy interesantes para que ustedes los puedan desarrollar y los puedan leer. Para darles una mano, durante la semana también les voy a subir un video que hizo una facultad de Buenos Aires, que los chicos lo abandonaron el proyecto, como todo proyecto, los proyectos de historia a veces son complicados, crearon un sistema habían creado varios podcasts, y en uno de los podcasts hablan de Marc Bloch y de la introducción a la historia. Dura 20 minutos, ¿qué les va a aportar a ustedes? Una mirada, o otra mirada, aparte de lo que yo les dé, o el texto, les va a dar otra mirada de quién era Marc Bloch y cómo se fue armando la Escuela de los Anales, y hacen una revisión justamente del texto que ustedes van a trabajar. Bien, con el texto ya nos vamos rapidito, con el texto de Edgar Carr, que es un inglés, ¿no? Él es un inglés, ustedes imagínense que, bueno, comienza a trabajar con el siglo XX, separa mucho del empirismo, ¿no? Es decir, la cuestión práctica. Entonces, alguien que habla mucho de las fuentes, ¿no? Es decir, todo hecho histórico tiene que ser un hecho comprobado, tiene que ser un hecho, digamos, que tiene que ser demostrado. Entonces, lo que hace es, digamos, en este texto que ustedes van a leer, van a desarrollar lo que él responde de qué es la historia, ¿no? Ha hecho un montón de libros, escribió mucho sobre las revoluciones, porque le encantaba el tema, ¿no? Es decir, Revolución Rusa, bueno, de todo tipo, ¿no? Revolución Inglesa, que era interesante. Él era un inglés, ¿no?
La corriente de él, si ustedes, uno lo quiere asociar, claramente es una corriente empirista y que tiene que ver también con un positivismo que se revisa, ¿no? Que se cuestiona, ¿sí? No es a Mitre planteando la historia de Belgrano, la historia de San Martín, sino es un tipo que es revisionista, es un historiador realmente empirista, es decir, acude a la fuente, entonces te dice, esto es la historia, y te la muestra con, digamos, fundamentos. El mismo que van a tener que tener ustedes el día de mañana, cuando estén frente a los estudiantes y les tengan que decir qué es la historia, ¿no? O para qué sirve la historia, que es la gran pregunta. El otro texto que tienen, lo acudo acá para... es el texto de Brudel. En ese texto, fíjense que ahí yo le dejé un capítulo que es el tema de la larga duración. Bueno, en ese texto recién les decía, van a trabajar el tema de la historia y el tiempo, ¿no? ¿Qué relación hay? Él también es de la escuela de análisis, es francés, es muy amigo de Marc Bloch, trabajaron juntos, y tiene una mirada más, ¿cómo les podría decir? Más geográfica de la historia, y bueno, también económica, ¿no? Es decir, es alguien que le va agregando otro tipo de ciencias, y desarrolla este libro donde nosotros vemos solamente un capítulo que tiene que ver con justamente el tema del tiempo, la historia y la larga duración. Él hizo muchos libros. Brudel estuvo en Argentina, inclusive anduvo por acá visitando, conociendo. El libro que ustedes van a trabajar se llama La historia de las ciencias sociales, pero tiene un libro interesante que yo lo conseguí, después lo saqué, porque no era mucho, que se llama Una lección de historia, y está relacionado con la difusión o cómo se difunde la historia, también considerando el tema del tiempo, ¿no? Él es una persona que maneja eso. Le gusta mucho la historia medieval, ¿no? Que ustedes ya por ahí han hecho, ¿no? La historia antigua, creo que hicieron, o historia universal 1, 2, creo que es, historia medieval, a él le encanta, así que tiene mucho que ver con esto. El tema del tiempo, la Edad Media es re complicado explicarlo, ¿no? Imagínense, tuvieron una epidemia que duró 200 años, las cosas pasaban como centenarios, 200, 300 años de guerras, por ejemplo, ¿no? Entonces le explica estas cuestiones. En ese texto no es complicado, no creo que necesiten ayuda, van a andar bien. Es un texto muy fácil de leer. Y el último texto, que es el de Julio Arostegui, que plantea el proceso metodológico, está muy interesante cómo lo plantea. Así, él es un historiador español, murió hace muy poquito, hace unos años murió, es un historiador que trabaja... Él, digamos, tuvo el gran trabajo de reconstruir la Guerra Civil Española, y hay otros que han trabajado el tema de los métodos también, los procedimientos. Lo que tiene él es que lo arma en base a cuestiones muy interesantes que tienen que ver con la investigación, con el desarrollo, y que tienen que ver con esos pasos, ¿no? Como una receta, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo investigar historia? Bueno, de esta manera, ¿no? Arrancando con la problemática, reconstruyendo, bueno, generando las hipótesis, ¿no? Buscando información, los famosos procesos metodológicos que se trabaja y que se utiliza en la historia, como toda ciencia, ¿no? Le va dando el matiz de una ciencia que pueda demostrar a través de las fuentes y tener ese rigor literario. ¿Bien? Esas son las 4 actividades. A lo sumo, les repito, les voy a subir un video que es para ayudarlos a ustedes a poder entender más la cuestión de Marc Bloch, del francés, y lo que puedo llegar a subirles el video se los voy a subir el video de Felipe Piña, por ahí se lo subo al foro o algo de eso, para que ustedes lo puedan leer y tener otra mirada de un historiador que les plantea qué es la historia y para qué sirve. ¿Bien? ¿Qué más? Bien, dudas, preguntas. Vayan así, si tienen alguna duda con respecto a lo... ¿Alguien ya empezó a leer algo? Todavía no. Están en eso. Sí, yo, profe, había empezado, pero como le pregunté al principio, me había perdido un poquito con los autores. Claro.
Pero bueno, ahora usted me ubicó un poco más. En el módulo exacto, los tenés, están ubicados, mirá el programa, están ubicados por orden Sí. alfabético, así están en el módulo, y bueno, vas a ver que tienen un inicio y un final, cada autor, son textos cortos, tienen 8, 9 carillas, ¿viste? 10 carillas, más que Sí. tiene, no son textos muy largos. Pero bueno, los introduce también un poco a la lectura. El tema de la A historia pensar, a claro, pensar bastante. Sí. y a relacionar, más que nada relacionar. Por eso les voy a dar les voy a bajar ese video también de Marblog para que lo escuchen. Es un podcast, pero bueno, está hecho video, para que ustedes también tengan otra mirada, otra percepción de lo que quiere decir Marblog cuando habla sobre la introducción a la historia. Y también lo conocen de paso un poco, porque es un historiador importante en el sentido de la construcción, vuelvo a reiterar, de lo que es la historia como una cultura occidental, ¿no? La gran pregunta que siempre uno se hace y se plantea así en un tipo de actividad como la que tenemos nosotros, que ustedes van a ser profesores, es claramente cuando uno dice, bueno, pero hoy, más allá de que ya va a llegar en algún momento la epistemología del sur, ¿qué historia tengo que enseñar, ¿no? Es decir, ¿qué historia es la que yo voy a difundir? Lo importante de esto es, más allá de que lo que ustedes quieran difundir o que a ustedes más les interese o tengan mayor acercamiento con una historia más económica, una historia más social, ¿no? A eso me refiero, una historia más crítica. Lo importante es que eso los contagie y los ayude, digamos, ¿cómo les podría decir? A leer, a buscar e investigar, ¿no? No quedarse con una sola mirada, ¿no? Eso es lo que tiene la historia realmente como hecho de investigación, ¿no? No quedarse con una mirada, cuestionar y empezar a investigar. ¿Por qué? Porque la historia, si bien es una ciencia, no es una ciencia exacta, ¿no? Es una ciencia social, como una ciencia humana, por lo cual uno puede analizarla de diferentes matices. Por eso van a ver cuando habla sobre los hechos. Hay autores que van a plantear, nosotros cuando hablamos de historia, en realidad estamos hablando de los hechos que sucedieron a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Por eso es tan importante, y ustedes se van a ir dando cuenta, cuando empiecen a leer los otros textos, cómo escribe Barba, cómo escribe Ginsburg y cómo escribe Ariel de la Fuente, ¿no? Es decir, cómo van contando esos hechos, quiénes van incluyendo a personas, de qué tipo, ¿no? Y cómo se va generando esa historia a través del sentido práctico de cómo voy a difundirla, ¿no? Por eso, ustedes cuando les toque, digamos, enseñar sobre, supongamos, un ejemplo, unitarios y federales, van a tener que ver qué texto eligen, desde dónde se paran, cuál es la mirada que ustedes van a poder aplicar para poder enseñar sobre eso. Y eso les va a llevar a que lean, que investiguen y que busquen también otros autores. Más allá de que alguien esté, digamos, por ahí comprometido con la cuestión de la historia económica, que es un buen punto para analizar las cuestiones de unitarios y federales, la economía es clave, también la cuestión social, ¿no? Y también la cuestión política. Digo, ¿por qué lo social? Porque estamos hablando de caudillos, que tienen una gran representación de lo social. Si no lo estudio con la mirada de alguien que escriba sobre lo social, como puede ser el mismo Sarmiento, que escribe sobre Facundo, ¿no? Cuando hace ese libro explicando quién eran los caudillos con su mirada, y habla de los caudillos, especialmente de La Rioja, como es Facundo Quiroga. Entonces, eso te da una perspectiva de que realmente es una historia social que se puede aplicar tranquilamente. Más allá de que también puede aplicar lo económico, de lo político, claramente, ¿no? Un país que nace prácticamente dividido entre las cuestiones de Buenos Aires y el resto, que después se van a ir representando como el centralismo, el federalismo. ¿Bien? Entonces, todas estas cuestiones que estamos hablando son las que, al entender la base, al entender cómo miro los hechos, en qué tiempo, con qué proceso metodológico, que son los autores que vamos a trabajar, ustedes pueden después entender y dar cuenta de cuando quieran difundir, cuando quieran enseñar, cómo van a poder seleccionar a los autores y a los textos, ¿no?
Obviamente, más adelante, cuando vean didáctica, les va a ayudar otra vez eso, lo van a retomar, pero en lo que es la introducción a la historia, está bueno entender de que si yo tomo un historiador, en este caso, por ejemplo, que tenemos dos, como son los de la Escuela de Anales, van a escribir de una manera. Uno apegado más a la cuestión social, el otro va a escribir más apegado a la cuestión económica, pero están armando una historia que es crítica, en algún sentido, o más revisionista. No es la escuela positivista que, digamos, construye y afirma algunas cuestiones sin tener otros hechos en cuenta, ¿no? Es decir, ejemplo, si han leído algún texto, cuando uno leía a Comelli, que era un tipo que hacía literatura o hacía textos de manuales de historia, era una persona que partía desde un solo hecho, ¿no? San Martín cruzó los Andes porque era San Martín y punto, y se acabó la historia. Entonces vos lo mirabas y decías, wow, es un superhombre, es decir, es un superhéroe, ¿no? Es decir, es el gran general. En realidad, cuando vos empezás a ver otros historiadores que comienzan a escribir la cuestión social, y San Martín cruzó los Andes porque tuvo una figura de lo social, ya sea con los indígenas, con los gauchos, con los granaderos, con las damas patricias, ¿no? Así como se reconocían ellas, es decir, con mujeres que estuvieron cosiendo ropa, que estuvieron preparando comida para llevar, que estuvieron... Entonces, no es solamente San Martín que cruzó los Andes porque tenía una capa y volaba. No, lo hizo porque había una cuestión atrás. Cuando va a la cuestión económica, lo mismo, cuando lo analizás, lo podés analizar hasta la cuestión, hasta de la historia más científica, la historia estadista, ¿no? Aquellos que se ponen a investigar, y cruzó con 10.000 mulas, se le murieron 5.000 en el camino, ¿no? Tantos caballos, ¿por qué fue con tantos frentes? ¿No? Entonces, hay diferentes historiadores, diferentes miradas que toman a los hechos, que es lo que va a decir de Alcar, los hechos, y los analizan y los van distribuyendo en base a su mirada y a lo que ellos se sienten más cómodos. Algunos escriben más cómodos del revisionismo económico y otros del político, ¿no? ¿Bien? Esa es la, digamos, el por qué y para qué les va a servir a ustedes tener por lo menos la base que van a encontrar en estos autores cuando comienzan a explicarles a ustedes qué es la historia, por qué el tema de los hechos, por qué el tema del proceso metodológico, por qué el tema del tiempo, la larga duración. El tema del tiempo tiene mucho que ver porque para que ustedes se puedan ubicar el día de mañana cuando estén con sus estudiantes, lo más difícil que hay que hacer con ellos, o lo más complejo, es ubicarlo en el contexto, ¿no? Y acá hay una gran cuestión que van a tener que trabajar y mucho. Por más allá de que uno pueda estar en contra, digamos, porque ahora pasó el aniversario de Roca, ¿no? De la ciudad de Roca. Entonces uno dice, no, porque Roca, genocida. Bien, analicémoslo en el contexto histórico, en el tiempo. Es decir, los genocidios nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nadie nunca antes de la Segunda Guerra Mundial se le ocurrió que eso podía ser un genocidio o lo transformó en un genocidio. Uno puede estar de acuerdo o no, no es para defender, digo nada, sino es la mirada de la duración del tiempo y el contexto donde se ubica o se halla uno. Es decir, Fisque Menuco. ¿Cómo? Quieren poner. Fisque Menuco quieren ponerle, me parece. Claro, bueno, y está bien que le pongan como quieran, pero no hay problema. El problema es entender el contexto, ¿no? Es decir, la mirada, de decir, yo no puedo hablar de la campaña del desierto como un gran genocidio si me paro en 1879. Si me paro en el 2020, sí, fue un genocidio, ¿o no? Pero si lo profe. analizar como historiador desde el contexto cuando sucedió, el tratamiento que se dio es el que se aplicó en esa época, porque si no, serían todos genocidios si lo mirás para atrás. Es decir, los romanos le hicieron genocidio a los griegos le hicieron genocidio a los persas le hicieron genocidio a los asirios le hicieron a los acadios, y así. Obviamente que había pueblos que eran mucho más bárbaros que otros, porque en realidad los que le entienden a la situación son los romanos, son los que se apropian de todas las culturas y se transforman en un imperio. ¿Por qué se transforman en un imperio? Porque manejaban todo el tipo de cultura y se expandían y se desarrollaban, y mucha gente se confunde diciendo, me fui de tema, pero para que ustedes lo puedan entender, les estoy dando algunos ejemplos, ¿no? De lo que es el tema del tiempo, el contexto del tiempo en la historia, ¿no?
Profe, Cuando uno dice los romanos, no, los romanos fue un imperio por el ejército, o sea, podían haber tenido, y eso después quedó demostrado, ¿no? Por eso cayeron también. Uno puede tener el mejor ejército del mundo, pero lo que más necesita es conocer la cultura de su enemigo. Y ellos siempre lo manejaron de esa manera, ¿sí? Al conocer la cultura del enemigo, sabían cómo vencerlo, sabían cómo, digamos, ingresar. Hubo con pueblos que no se metieron, o con otros pueblos sí. Entonces, no podemos analizarlo en ese contexto, ¿no? Porque yo les podría decir de esta manera, un esclavo en la época de Roma era mucho, pero mucho más libre y tenía mucha más calidad de vida que un siervo en la época medieval, ¿no? En un momento donde en la época medieval no existía esa esclavitud como existía en la época romana. Pero el siervo de la época medieval era mucho más esclavo que cualquier otro en la historia de la humanidad, ¿no? O, por decirlo de una manera, en un momento donde en la historia la esclavitud fue considerada como algo, digamos, como algo legal, ¿no? Entonces, hoy si lo miro con los ojos de hoy, digo, no, esto es imposible. ¿Cómo puede ser? Y sí, pero profe, sí. sí, discúlpeme. Otro ejemplo, no sé si va aclarando lo que usted dice. Por ejemplo, los mapuches, el territorio argentino, chileno, como cuando se discute eso. También es un claro ejemplo, ¿no? Porque no se conocía Argentina, Chile en ese tiempo. ¿No? Analizarlo en ese momento con hoy. Lo que pasa es que los pueblos indígenas, Sí. sean originarios o no, para ellos no existía la cuestión de la frontera. No existía, Ahí está. no existía la cuestión del Estado moderno que arma un país con un territorio, con leyes, es decir, el gran problema que tienen hoy estos pueblos indígenas, tuvieron varios problemas. El principal es que vinieron a exterminarlos. Y es la verdad. O sea, no, eso es indefendible. La llegada de ese choque cultural entre el hombre europeo y el hombre blanco se fue dando, pero se fue dando especialmente en los sectores donde había riqueza en esa época. Ya lo van a trabajar ustedes cuando trabajen en la historia americana. Es decir, estaban los yacimientos de oro y plata. A eso venían. Y algunos recursos más que después se van incorporando, porque los muchachos en Europa no conocían lo que era el tomate, no conocían lo que era el zapallo, el chile, no conocían nada. Entonces, digamos, se van llevando otros recursos, pero principalmente vienen por el oro y la plata. Por eso no está resuelto el tema de las ocupaciones en la Patagonia, por ejemplo. Si nadie interesaba la Patagonia. ¿Sí? No me quiero ir del tema, pero te estoy respondiendo a esta cuestión. Sí. Cuando viene Darwin a la Patagonia y dice riqueza, ahí se interesa Inglaterra y Francia por la Patagonia. ¿Sí? Cuando Chile resuelve su gran problema, ya Chile como ya país, como Estado, ¿no? Instituido del proceso revolucionario, resuelve las cuestiones que tiene que resolver, digamos, limítrofes en el centro y en el norte del país, se va contra el proceso de realiza lo que es el proceso de araucanización, es decir, ir contra el Arauco. Que el Arauco, el nombre, se lo pusieron los españoles. Los indígenas no decían yo me llamo Arauco. Es como el término mapuche. Es decir, cuando vos hablas de mapuche, hay que tener mucho cuidado y respeto porque vos estás hablando de un montón de pueblos, que cada pueblo tiene diferentes construcciones sociales, ideológicas. Es como si fueran diferentes etnias. Está mal dicho etnias, pero son diferentes pueblos. Acá nosotros hicimos lo mismo con los pampas. Ah, los indios pampas. No eran un solo pueblo, eran un montón. Con los incas. Los incas no existen. Los incas no existen, los incas eran la mayor tribu y la que gobernaba en ese momento eran los Wari, pero había más de 400 pueblos, desde Ecuador hasta Chile, entrando en el noroeste argentino. Más de 400 pueblos diferentes que se habían establecido como un imperio porque tenían un sello imperial, porque tenían un ejército imperial, porque recaudaban para la corona, ¿no? Es decir, para Cusco. Para los Wari. No existían los incas. ¿Quién lo hizo más fácil? Los españoles. Esos son los incas. Y decir que, perdonando la expresión, acá les pido perdón, y digan que alguien escribió sobre ellos. Porque si no hubieran escrito los sacerdotes, o no hubieran escrito algún historiador o algún letrado español, ni nos enteramos. Como pasó con los mayas, que cada vez
ahora se está apareciendo más que la cultura maya, se está investigando ahora a través de la arqueología, a través de la etnografía, la antropología, estamos descubriendo que los mayas eran pueblos diferentes a los olmecas, a los aztecas, o diferentes a los pueblos de América del Sur, ¿no? Pero de los mayas no encontrás nada. Llegás a Centroamérica y ya no estaban más los mayas. Pobres. Entonces, pero sí hablamos de genocidios. ¿Cómo? Entonces sí hablamos de genocidios. Claro, pero cuando vos lo mirás a partir del 2020, ¿me entendés? O por lo menos a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En lo que es la larga duración, yo no estoy justificando, lo que estoy diciendo es, vos tenés que analizarlo con los ojos de ese contexto, ¿no? Que vinieron, se apropiaron, pero mirá, te lo voy a dar el ejemplo para poder redondeártelo. Lo que establecieron que era una cosa, y no que defienda ni a Cortés, ni a Pizarro, ni a Almagro. Lo que establecieron que eran una cosa fue la Iglesia. La Iglesia Católica fue la que determinó que ellos eran una cosa. Que había que enseñarle el español, que había que enseñarle el Evangelio, que había que bautizarlos. Y en ese proceso van a pasar muchos años hasta que van a empezar, hasta que van a comenzar a trabajar las famosas jurisdicciones de audiencias o la casa de control que van a venir a América a controlar qué estaba pasando con los indígenas. Porque, ¿qué pasa? Hay un lapso entre un rey y el otro, ¿sí? Después digamos, cuando se separa Portugal y se separa España, hay un cambio, esto no es una historia americana, yo les voy adelantando algo, hay un cambio de concepción, entonces decir, bueno, a ver, el indígena es un hombre libre, y así se va a mantener mucho tiempo. ¿Sí? El indígena es un hombre libre, no podemos esclavizarlo. Lo que sí tenemos que enseñarles, porque ellos no tienen cultura. No es que no tenían cultura, tenían su cultura. Tenían su propia cultura. Y vos me vas a decir, bueno, profe, pero en 80 años, desde que llegó la conquista, porque Colón no conquistó a nadie, desde que comenzó la conquista, Hernán Cortés, que giró al revés y apareció en México, y encontró a los olmecas. Desde ese periodo hasta terminada la conquista de Perú, digamos, la conquista de lo que es la región de los incas, que pasaron casi 80 años, murieron cerca de 40 millones de indígenas. Pero ¿sabés cuál fue la principal causa de muerte? Fueron las enfermedades. Fue la principal. Después, la destrucción del núcleo familiar. Después, la destrucción de la cuestión laboral. Porque ellos nunca no conocían el sistema capitalista y el sistema de sobreexplotación. Laburaban 2 horas por día, porque ellos subsistían, pagaban el impuesto y les quedaba para ellos, y había comunidades como los incas que trabajaban de forma comunitaria. 2 horas, 4 horas de trabajo por día, demasiado. Hay películas que lo muestran, que es la producción de... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora. Recién lo tenía cuando estaba explicando. Hay una película que está hecha en México, ya venía el nombre, que muestra a un pueblo que, bueno, es sometido por los olmecas, porque necesitaban sacrificios. En la época de los sacrificios, los olmecas sacrificaban gente también, ¿no? Para... ¿Apocalíptica? Apocalipto, ahí está. Mel Gibson, director. Mel Sí, Gibson. señor. Bueno, esa peli está buena para trabajar inclusive con los chicos, en la parte principal cuando vos ves la vida de la aldea, ¿no? Y cómo canjean con otra aldea. Ellos no conocían el comercio, tenían moneda, nada, es decir, trueque. Esa parte está muy buena para ver, está toda buena para ver, inclusive para explicarles también el tema de los sacrificios. Pero, y es más, para que alguien lo pueda entender, en lo que pasó en Perú fue la gran guerra entre los ejércitos, los hermanos, tanto de Atahualpa como de Huanca. Entonces ellos ahí, el ejército, digamos, los que vivían en Ecuador se van a pelear con los que vivían en Perú. Guerras entre indígenas hubo. Y acá, justamente acá, pasó algo prácticamente similar. La gran pregunta es, donde vos tenés un territorio que no tenés camino, que no tenés ruta, que no tenés ni un mapa, ¿cómo hizo el ejército argentino para encontrar las tolderías? De la mayoría de los pueblos mapuches, pongámosle, porque venían la mayoría de los mapuches, en Río Negro, en el norte neuquino, en el sur de Neuquén, en Bariloche, norte de Chubut. ¿Cómo hizo el ejército argentino para encontrarlos?
porque con el ejército argentino iban los indios amigos. Y acá tenemos un ejemplo muy clarito que es Namucurá. La familia Namucurá es, digamos, la familia. Todo ese pueblo fue un pueblo que, obviamente, para mí fueron cooptados con el ejército, pero trabajaron a favor del ejército. Los guiaron. Entonces, vuelvo a reiterar, uno hay que analizarlo con la mirada de ese contexto. Puede o no estar de acuerdo, podemos estar o no de acuerdo, pero no la calificación, ¿no? Es decir, yo no puedo hablar que, mirá, recién ahora, salvo que se haga una construcción, ¿no? Moderna, como es lo que está pasando con el pueblo armenio. Y me voy de tema, disculpen, les pido perdón. Con el pueblo armenio se está trabajando de eso, de genocidio, que podría ser el primer genocidio del siglo XX, ¿no? Anterior a las guerras, por la gran, digamos, salida del territorio turco, donde murieron millones de armenios por su territorio, por sus tierras, que fueron conducidos al desierto a emigrar en lo que fue la ocupación del pueblo turco sobre sus tierras. No existe el genocidio armenio. Claro, exactamente. Que al menos para los turcos, ¿no? Para ellos no existe. Claro. Bueno, pero también podríamos hablar de Gaza, de la franja de Gaza también. Totalmente, que todavía es vigente. Pero fíjate que la franja de Gaza, yo vuelvo a reiterar, que se comienza particularmente a partir después de la Segunda Guerra Mundial con la construcción de Israel, desde el país de Israel, ¿no? Como, yo digo construcción porque es un país inventado para mí, pero bueno, hay diferentes actores que lo defienden y otros que no. Tenemos de las dos miradas, y está bueno que así sea, está muy bueno que así sea, que tengamos ambas miradas. Pero del momento que se instala Israel, aparece el problema con la Franja de Gaza, y que para mí es un genocidio, pero lejos de analizar. Por eso repito, habría que ver con qué fundamentos nos empezamos a parar, supongamos, para analizar algunas cuestiones que tengan que ver con la construcción de un hito dentro de la historia social, la historia económica, la historia política, ¿no? Y ahí poder analizarlo. Claramente, redondeando, ¿no? Con los pueblos indígenas se hicieron estragos. La humanidad está en deuda con ellos, como también con las tribus africanas, ¿o no? Tuvieron que soportar más de casi 400 años de esclavitud, diferentes tribus africanas. Con genocidios latentes que vos podés encontrar de los belgas, de los italianos, de los franceses, de los ingleses también, pero con genocidio o por lo menos delito de lesa humanidad, que esa palabra sí está muy bien encuadrada, ¿no? Delito de lesa humanidad. Vuelvo a reiterar, el contexto es ese y el contexto es el que lo ofrece. Cuando él decía, el compañero usted decía el tema de los pueblos mapuches, a mí me parece perfecto. A ver, a la ciudad de General Roca, llamala como quieras, porque es una condición social. Que llamarla Fiquemenuco, llamarla Fiquemenuco. Que llamarla, no sé, el Fortín, la Linda del Sur, llamarla Linda del Sur. ¿Cuál es el problema? El problema es la construcción social. Y saber de cuál es el origen. Porque en realidad sí, le decían Fiquemenuco al paraje, pero vuelvo a reiterar, los pueblos indígenas de la Patagonia eran nómades. Esa es la gran diferencia que vos tenés con los pueblos del litoral, con los pueblos del centro del país, con los pueblos del noroeste. ¿Dónde vivían los quilmes? Acá. ¿Dónde vivían los cuon? Acá. ¿Dónde vivían los diaguitas? Ahí. Porque eran sedentarios. Tenés ciudades, tenés restos, tenés, digamos, los pueblos nómades, es así, lamentablemente es así. Ahora, ¿cómo nos enteramos que le decían Fiquemenuco? ¿Por los indígenas? ¿Saben ustedes cómo nos enteramos que le decían Fiquemenuco? Es un movimiento de la década del 60, ahí comienza. En realidad lo retrae un historiador que se llama Castañeda, que es de Valcheta. ¿Alguien sabe cómo aparece el término Fiquemenuco? Cuando llega la avanzada, Roca llegó hasta Chuele. Dijo la Patagonia Argentina y me voy a preparar la campaña de presidente. Claramente, ¿no? Ya estaba elaborado el plan que iba a desarrollar Vinter, Villegas, Olascuaga. Bueno, Olascuaga es el primero que escribe por un soldado, por indígenas que colaboraban con el ejército argentino, que este paraje, que es más o menos, para que ustedes sepan, es entre Cervantes y Roca, el lugar geográfico, si ustedes quieren ubicarlo, se llamaba, o le decían Fiquemenuco, ¿no? Es decir, ¿por qué?
y que después quedó demostrado con los años, cómo el río se metía sobre este lado y no sobre la barda, el Río Negro, cómo se metía cada vez que había crecidas y inundaba gran parte del territorio. Que después le terminó pasando a lo que es Stefenelli, hoy Pueblo Viejo, ¿no? 20 años después, una crecía y se llevó el pueblo. Lo mismo que pasaba con el tiempo anteriormente. El general Ascuaga es el primero que escribe, llegamos a un paraje, en una bitácora se llama, llegábamos a este lugar, donde los indígenas le dicen Fisquemenuco. Ahí quedó el nombre. Si no, realmente ni nos enterábamos, ni lo podíamos saber de dónde venía ese nombre. Diferencia Neuquén, porque Neuquén, gran parte de los parajes tenían, y que después está en un libro, hasta Perón escribió un libro sobre eso, el general Perón, escribió un libro sobre las toponimias, de los lugares, cómo se iban llamando. Entonces, iba a Chosmalal, Picunleufú, y fíjese que la gran mayoría sigue manteniendo los nombres, ¿no? Fue un trabajo hecho sobre diferente Neuquén en relación a lo que es Río Negro, que también presentaba eso. No había muchas poblaciones en lo que era la zona de Río Negro, ¿no? Bien, mucho para hoy, ¿no? Nos fuimos al tema y vinimos como 10 veces. La historia, sí, pero... Dudas, preguntas. Ya le va a tocar hablar a ustedes. ¿Profe? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Porque justo se me corta un poco. Sí, entre lo que es las lecturas un poco y lo que estábamos analizando, siempre me pregunto, digamos, cómo se llamará esta corriente que está atravesando la Argentina, esta corriente historiográfica en el cual, si bien tenemos diferentes escuelas, hoy por hoy estamos atravesando un momento en el que se analiza una verdad, se mira al pasado, se pone una carga de verdad a algo que es normalmente antes era tomado como una escuela o un punto de vista, ahora se llama la verdad, la única verdad, y se lo promociona como eso, y se inculca como la única verdad en que estamos haciendo un revisionismo del pasado. Y otros de los puntos de vista. Supongo que en algún momento se volverá a cambiar el péndulo de lado. No sé, mi forma de ver toda la charla anterior. Sí. Tu nombre es Gabriel, ¿verdad? No. ¿Tu nombre es Gabriel Mancilla o no? Gabriel Mancilla. Ah, buenísimo. Sí, porque leí lo que habías escrito. Mirá, Gabriel, el tema es así. Yo creo que hoy los historiadores argentinos, la gran camada de historiadores argentinos contemporáneos, son todos revisionistas. En algunos procesos están revisando algunas cuestiones, pero están marcados por una ideología, ¿no? En algunos procesos están revisando y marcando algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de una historia más de lo que nunca se escribió. La mujer, diferentes tipos de sectores sociales, ¿no? De estratos sociales. Es decir, claro, están escribiendo mucho sobre eso, que a mí me parece fantástico. Es obvio que la mujer tuvo un protagonismo igual, y no sé si no mejor que el hombre, pero la encontrás en muy pocos casos, ¿no? Es más, cuando hablas de Juana de Arco, que la terminaron quemando en la hoguera, nadie lo puede creer, y después le hicieron santa, ¿viste? Nadie lo puede creer. Pero bueno, la historia tiene que ver con esto. La mirada hoy, el drama que tenemos, que después lo van a trabajar más adelante en algún momento, es la historia reciente. Yo no sé si les comenté, la historia reciente es la historia que escriben un montón de personas que no son historiadores. Como existe un proceso metodológico, vos podés escribir historia. Ejemplo, si yo quiero hacer una torta, voy a YouTube y aunque yo no sea cocinero, hago una torta, ¿o no? Busco ahí, hay una receta, ingredientes, y hago una torta. Lo mismo pasa en historia. El problema está dado cuando llegan los historiadores que siempre están 30, 40 o 50 años tardes, porque buscan fuentes, porque buscan investigaciones, es qué tipo de desarrollo hacen. Si pensamos que la historia está definiendo una verdad, estamos en el horno. No lo creas, ninguno de ustedes lo crea, ¿no? Yo siempre me quedé con una frase que no es de Perón, pero que siempre la decía él, la única verdad es la realidad, decía. Quiere decir que para atrás no tengo verdad, no tengo una verdad. Podré tener 10 miradas diferentes, o 20 miradas diferentes, pero no una, ¿no?
La única verdad es decir, ¿qué sintió un piloto de la Fuerza Aérea cuando embestía la fragata Arrow y la hundía? Y qué sé yo, agarralo a Carballo, agarralo, que todavía están vivos, son fuentes vivas, agarralo a... se me fue el nombre del otro, tenía recién acá en la mente, agarralo al aviador y preguntale qué sintió. Y él te va a decir su verdad, su impresión. Y después tendrás diferentes miradas de construcción de esa historia, desde lo político, desde lo estratégico, qué sé yo, un montón de cosas. Y hasta te podría decir, preguntale un inglés, que son los que más han hablado de Malvinas. Es una vergüenza esto, es una vergüenza. No tenemos un solo general del ejército argentino que haya escrito una historia, una biografía sobre Malvinas, como lo hizo Jeremy Moore. El jefe de las fuerzas, digamos, las Fuerzas Armadas en Malvinas fue el primero que escribió, ya se murió, ¿no? Falleció, pero antes de morir dijo, nosotros estuvimos a punto de perder la guerra, pero lo hizo el inglés antes que el argentino, ¿no? Tiene que ver con el proceso de desmovilización. Pero bueno, otro tema. Claramente, la verdad en la historia, podrás acercarte a una verdad. Cuando leas el texto, cuando lean el libro de Carlos Ginzburg, que habla sobre la Edad Media, y ahí también aparece el tema de la verdad, van a ver que depende de la mirada. ¿Te podrás acercar? Y sí, te podrás acercar. Yo me paro hoy adelante tuyo, adelante ustedes, y les digo, el mejor presidente de la historia argentina es Arturo Illia. Y te van a decir, no, a ver, ¿cómo? ¿De dónde sale eso? Reconstruimos la historia, y la historia te va a decir, te va a acercar, desde los hechos estadísticos, de lo que el tipo hizo, de lo que no hizo, a esa verdad. ¿Es la verdad? Y no es la verdad, pero los hechos históricos que se han revisionado, que se empezaron a escribir después de un momento. Nosotros en la historia, al tener tantas dictaduras, tantos gobiernos de facto, en especial el último, que iban y atacaban directamente a la educación, a la transmisión de la cultura, tenemos esas cuestiones de lagunas, ¿no? Lagunas mentales, se podría decir. Pero hoy sería fantástico que alguno de ustedes, después que se reciba, diga, me voy a dedicar a investigar, y se vaya a investigar la campaña del desierto. Hay muy poco escrito sobre la campaña del desierto. Muy poco. Bayer, que es el que escribió sobre la mirada de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, le da una mirada, y después tenés varios como Alperín Dongui, que también es crítico, pero te lo está, digamos, no justificando, te está dando su postura. Entonces, si vos me preguntás a mí, entre los dos, hace un nexo y capaz que llegás a algún tipo de verdad. Hay hechos que hay mucha gente que desconoce. El principal ni siquiera está escrito por nosotros, está escrito por los franceses. Francia estaba a punto de tomar la Patagonia. Y está escrito por ellos, no por nosotros. A ver, lo de Roca, cuando uno lo analiza, pero Roca vendió la tierra. Roca salió a buscar plata porque necesitaba hacer una campaña con mucho dinero para mover un ejército, como hizo San Martín, en Cuyo, para tomar la Patagonia, porque si no era él, era Chile. Por suerte, los hermanos peruanos y bolivianos extendieron la guerra del Pacífico. Si no, hubiera sido Chile. Bulnes, hubiera sido Montt. Ellos tomaban la Patagonia. Ya tenían todo listo para... Porque era una tierra de nadie. ¿Qué es lo que está pasando en la Antártida, queridos compañeros? ¿Por qué están los ingleses en Malvinas? ¿Por qué están los norteamericanos en la isla de Diego García? ¿Por qué tenés bases norteamericanas en la isla de Pascua? Porque la proyección es la Antártida. Nosotros como sudamericanos, en lugar de unirnos y decir, che, ¿por qué nos juntamos Brasil, Argentina, Uruguay, Chile? Vamos por la Antártida, en lugar de hacer eso, no, estamos todos peleados entre nosotros, y los demás tienen toda la proyección sobre eso, ¿no? Bueno, hechos de la historia. La verdad no la van a encontrar. Se van a poder aproximar, e inclusive, aunque encuentren la fuente, inclusive aunque tengamos un ganadero de San Martín hoy, y nos cuente cómo fue la batalla de San Lorenzo, y quién salvó realmente a San Martín, si fue un morocho, que nadie le quería poner Baigorria, entonces dijeron, fue el sargento Cabral, no vamos a ver la verdad realmente. Pero nos vamos a aproximar, Hemos llegado a revisionar y dijimos, no, el que lo salvó San Martín fue un cabo, Baigorria, que como era negro, no. Y el sargento Cabral, estaba ahí al lado.
Entonces, ¿quién lo salvó? Y Sargento Cabral lo salvó, ¿no? Es parte del proceso, y así todo, ¿no? A mí me encanta, empezaron a escribir, ojalá que escribieran las historiadoras, ahí tenemos que tener historiadores, o historiadores, ¿no? También, obvio, que escriban del feminismo, y que escriban de Julieta Lanteri, la mujer que se paró ahí en los tribunales, dijo, yo quiero entrar a la escuela de medicina, yo quiero ir a votar, en un contexto imposible, porque era imposible, ¿no? Entonces, cuando uno analiza y dice, ¿cómo habrá hecho Julieta Lanteri? Bueno, hay un historiador que escribió eso, se llama Diego Garavaglia, Arriba las mujeres se llama, escribe el episodio de Julieta Lanteri. Julieta Lanteri fue con la ley. La ley se empeña y dice que es universal el voto, le dijo. ¿Y por qué no podía votar yo? Claro, porque no tenía documentos. Miren qué simple que era. Las mujeres no se empadronaban. Entonces ella dijo, bueno, quiero mi documento. Entonces la libreta cívica número 1 debe haber sido de Julieta Lanteri. Y fue y votó, y la dejaron votar, porque la ley decía, y nos acercamos un poquito más a la verdad de una mujer que peleaba por los derechos de las mujeres, ¿no? Pobre Julieta. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo rápido? Ya los dejo. Porque se nos fue la hora. Me hicieron hablar mucho. No, Sí. nada, me quedé con el tema Proyecto Malvinas, como que al pasar los gobiernos es como que siempre lo usan como proyecto político a Malvinas. Por eso debe ser, ¿no? Un poco que no quieren cerrar el relato, digo. Claro, no, mirá, el proyecto de Malvinas era desmalvinizar, era borrar todo. Claro. Es decir, empezaron los militares cuando llegaron o sea, una nación medianamente soberana desfila con sus tropas, hayas ganado o hayas perdido. Ellos lo ocultaron a todos, y el gobierno de Alfonsín tenía otras preocupaciones que igual, con mucho coraje, atendió, y después tuvo algunos levantamientos, como el levantamiento de Aldo Rico, algún otro más, de Senendín, pero que no se ocupó de realizar empezar a construir, porque el problema es ese, la historia reciente. Es más, hoy lo que están llevando proyectos para que Malvinas sea una causa de soberanía nacional son los excombatientes. ¿Pero por qué están tan apurados? Porque se van a morir. Porque el reloj natural de la vida los va a desaparecer, ¿no? El reloj biológico. Entonces, si ellos mismos no dejan algún proyecto, algo que los estudiantes, que los jóvenes, que los niños sepan qué fue Malvinas, qué pasó en Malvinas, eso se va. Se va. Hoy voy a agarrar un manual de secundaria. Incluso dice, ¿qué es Malvinas? 2 de abril tomamos la isla, el 14 de junio rendimos. Sí, perdón. Nadie enseña la toma del 66, ni qué pasó, ni cuál fue la postura argentina en esa toma. Claro, claro. Es un proyecto, se ha escrito algo sobre eso. Me acuerdo el nombre ahora, porque era un proyecto, se me fue el nombre, de que aterrizaban en Malvinas y todo eso. A ver, hay cuestiones que tienen que ver, repito, con una historia que nos van a acercar a los hechos, nos van a acercar y nos van a aproximar quizás a una luz de verdad. No sé si va a ser la verdad o no, pero es una luz. Hoy, te repito, los veteranos de Malvinas son los más interesados, y no todos, alguna parte, son los más interesados en que Malvinas quede, por lo menos, acá en Río Negro pasó, ya lo pusieron en el currículum, esperemos que se pueda llevar adelante, que se enseñe, que se aprenda de la cuestión de la soberanía. Yo la gran pregunta es, ¿por qué será que los políticos no quieren, no? ¿Será por los yacimientos petroleros que hay ahí abajo? ¿Será por la pesca de los barcos chinos que están pescando a mansalva? Es decir, algo tiene que pasar por el cual nosotros no nos hagan mirar hacia allá y miremos hacia otro lado. Igual las Malvinas casi pasan a ser parte de la Argentina. Los ingleses estuvieron dispuestos a cedernos la soberanía. Totalmente. Pero los nativos hicieron el lobby de las Malvinas y dijeron, no, queremos ir siendo inglés. Porque a ellos, a ver... Sí, les conviene más. ¿Quién quisiera ser parte de la Argentina? Obvio. Imagínate que están arriba de 3 yacimientos petroleros. O sea, y los más grandes de Latinoamérica prácticamente. Lo que pasa es que no podés perforar en offshore en esas aguas.
pero cuando encuentren la manera, estamos en el horno. Nunca más. Hay 3 yacimientos petroleros al lado de Malvinas. La pregunta es, pero como bien lo decías vos, en los intentos que hubo, que fueron muy buenos, porque hubo presidentes que acercaron políticas. El mismo Perón lo hizo. A ver, ¿de qué vivían los malvinenses? Los recursos argentinos. Siempre fue así. Argentinos, chilenos, uruguayos, ¿no? Pero principalmente argentinos. Entonces hubo presidentes que tuvieron alguna misión diplomática de acercamiento, ¿no? Otros de alejamiento, ¿sí? Lo que sí no me gusta la idea, a mí no me gusta, pero existe y tenés que asumirlo, de que si no era el 82, estábamos en el horno por los famosos 150 años de ocupación. Naciones Unidas entregó territorios a diferentes tipos de países, como por ejemplo, el gran ejemplo nuestro son la Surinam. La Surinam francesa e inglesa están por la ocupación. El que lo ocupó pasó los 20 años y no hay forma de reclamar. Espero que yo creo que claramente no fue, debe haber sido uno de los planes, es decir, quizás en la milicia argentina estaba dentro de un proceso los planes, como querían pelearse con Chile por el Beagle, querían pelearse con los ingleses por Malvinas. Lo usaron justo en ese momento, pero estaban los planes. También hay que saberlo eso. Si no se hacía nada, porque la diplomacia venía fallando, digamos, ¿no? Pero bueno, hubo presidentes que se acercaron y otros que no. Eso también. Cuando uno lo estudia, y si alguien investiga, vamos a llegar más cerquita a la verdad, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta que le haya quedado así en el tintero? ¿Sobre los textos, sobre la lectura? La idea es que les guste la historia. Eso es la clave. Si a ustedes les gusta la historia, no van a tener ningún problema. Si la historia no les gusta, están condenados a sufrir, ¿no? La idea es que esto les guste, que esto les apasione, porque después la manera de poder difundirlo, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes estudian un profesorado de historia porque quiere no solo aprender, sino también enseñar, ¿sí? Entonces, es algo que, si no, se complica, compañeros. Entonces, que no sea un bodrio, o sea, a las 7:30, un lunes, tener historia. Pasa, te va a pasar. Cambian esa imagen. No, Depende de todo eso. ¿Sabes cuál es el problema? No sé cuál es tu nombre, pero ¿sabes cuál es el problema? Es tener historia a las 11 de la mañana el viernes. Que ya tienen, pueden entrar al aula y ya tienen todo. Ese es el problema. No, si a los chicos le entran, a los chicos les gusta. Estamos teniendo una camada de estudiantes que están cuestionando, salieron a cuestionar la escuela rionegrina, ellos preguntan. Hoy lo lindo que tenemos es que hay mucha información, alguien hablaba recién de la información. El tema es qué información le hacemos llegar. Y al haber tanta, ¿saben qué? Lo ideal es abrir el abanico, no cerrarlo. No cerrarlo a una idea. No, porque Perón era malo. No, Perón era malo, era bueno. Tomaremos historiadores y veremos quién analiza el lado económico, quién es el lado político, ¿no? Y eso es lo mejor que te puede pasar, les puede pasar. Poder tener diferentes miradas. En un texto habla de eso también. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Los libero. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O algo más? Cualquier duda, ya saben, mandan un correo. A medida que tengan los trabajos, súbanlo. Yo no les pido, fíjense que no les pedí ni carilla, no les pedí número de hoja, nada. Les puse una fecha de entrega, que es lo que pide la plataforma, les di un mes, y nada, lo tienen, lo suben. Ustedes leen el texto y me cuentan qué es lo que leyeron. ¿Tá? Hay diferentes. En algunas les puse unas preguntitas, como guía. En otras, léanlo y díganme qué entienden. ¿Ok? ¿Dudas? No. Bien. Bueno, chicos, les agradezco mucho que se hayan acercado y bueno. Perfecto. Todo bien. En contacto y nos estaremos encontrando la próxima clase de fin de septiembre. Creo que es el 25, me parece. Igual yo después les mando mail, les confirmo. ¿Sí? Que tengan un lindo fin de semana y que les guste la historia. Chao, Sí, profe. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao. Buenas noches, buen fin de semana. Perfecto. Te hablé al Facebook. Chao, chicos. Nos vemos.
Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.